Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Hoy vamos a estar hablando de un tema por demás interesante y por demás actual. Vamos a hablar acerca del antejuicio y vamos a hablar respecto también a las reformas que quieren hacerle a la ley del antejuicio. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué hacer estas reformas? ¿Es para mejorar? De esto estaremos platicando con nuestros invitados. También vamos a hablar un poco respecto al antejuicio en cuanto a cuál es la función, por qué surge, para qué es este privilegio, cuál es el sentido de que haya antejuicio. Y también platicaremos respecto a si el antejuicio es sinónimo de impunidad, tomando en cuenta lo que acaba de suceder en Patulul con este alcalde que, según las imágenes, o al menos las imágenes que estuvieron circulando, pues hay una de ellas en la que aparece, pues está abusando de su poder y tortura, pues podríamos decir, no sé si se tipifique como tortura, porque tenía entendido que tortura era cuando querías obtener información, pero sí está abusando y torturando o maltratando a un joven con unos pedazos de cinta de aislar, de estas que se usan en la electricidad, estas cintas negras plásticas. Entonces, a raíz de eso, pues la pregunta que surge es, bueno, el antejuicio, ¿está este alcalde protegido ante estas situaciones y tiene que y se tiene que llevar todo ese proceso de antejuicio? Y entonces la pregunta es, ¿el antejuicio de qué lo cubre, por así decirlo, o de qué lo hace que no vaya a presentar o no llegue a juicio sin haber agotado este privilegio que tienen los alcaldes? Entonces aquí, pues de eso vamos a estar platicando en el siguiente segmento al respecto, y también vamos a platicar con el diputado, de esto vamos a platicar con el doctor Luis Fernández Molina, respecto al antejuicio, y con el diputado Linares Beltranena, pues vamos a hablar sobre esos cambios que pretenden hacer a la ley de amparo, en la cual pues ya el Congreso tendría o sería quien revisaría los antejuicios que ellos deben conocer sin pasar por la Corte Suprema de Justicia. Entonces la pregunta es, ¿esto no lo volvería más arbitrario? ¿Es para mejorar? ¿Por qué se mejora? De esto vamos a estar platicando, porque la pregunta es si no se vuelve en una moneda de cambio el hecho de que ya no pasen por la Corte Suprema, sino pasen directo al Congreso, o al revés, pasan por el Congreso y entonces ya la Corte Suprema pues están esos pesos y contrapesos. Al final de eso vamos a estar platicando durante este programa. Así que bienvenidos y bienvenidos a quienes ya están con nosotros y comparten nuestra transmisión. Así que compartan nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de facebook.com/libertopolis.com. Ahí nos encuentra. Y quiero aprovechar para decirles que ya quedan y no sé, quiero ser reiterativa en este punto, muy pocas entradas para el Bitcoin el próximo lunes, 12 de marzo, ya este lunes. Quedan pocas entradas para acudir y asistir a este seminario que se va a estar llevando a cabo en el Hotel Cobjar de Marriott, esto de 8 a 5 de la tarde. En este seminario se va a hablar acerca de qué son las criptomonedas, qué es el blockchain, qué es el Bitcoin, para qué sirve, puedo hacer inversiones, puedo ahorrar, de qué se trata, y todo eso lo va a estar platicando en este seminario Ayriel Aguilar, en el cual hablará de estos temas y en los cuales usted podrá platicar con él y hacerle todas las preguntas que tenga al respecto. ¿Para qué? Pues para que tome decisiones informadas. Así que ya quedan muy pocas entradas. Mayores informes puede entrar a libercom.gt o de una vez vaya directo a Todo Ticket y ahí se encuentran ya las entradas a la venta. Como le digo, ya quedan muy pocas entradas para este lunes 12 de marzo. Así que arranquemos con las principales notas y gracias a quienes comparten nuestra transmisión. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las principales notas para hoy? Bueno, hoy se llevó a cabo el tercer encuentro ciudadano, esto con el patrocinio, el apoyo de la Fundación Libertad y Desarrollo, la cual pues en la cual hubo entrevistas, fue dirigida por Dionisio Gutiérrez, y él pues hizo entrevistas, algunas fueron pregrabadas como la que le hicieron a Iván Velázquez, otros fueron en ese momento hablando con Telma Aldana respecto a pues su papel y el trabajo de con la pues
contra la corrupción. Y hablaba de por qué algunos grupos tienen miedo y estructuras criminales, a lo cual decía que pues porque ahora tienen la herramienta, la independencia y la voluntad política para investigar todos los casos que sean necesarios. Y a mí me llama la atención este punto porque al final, desafortunadamente, la cuestión es de voluntad política. Y eso es preocupante. Y no porque sea Telmaldana, sino porque al ser voluntad política seguimos dependiendo de quién llegue a el cargo para perseguir a quienes se debe perseguir por ley. Y esto es lo que preocupa, porque dependiendo del fiscal que esté al mando, a cargo del Ministerio Público, pues es la política o es la línea de investigación que se sigue. Y en este caso, pues ha coincidido que es la lucha contra la corrupción, en la cual pues se está haciendo esta persecución penal, la cual es muy buena, se debe hacer, y que ahora debemos exigir a que se hagan los cambios, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, los cambios necesarios para eliminar o minimizar lo más posible la fuente de corrupción. ¿A qué me refiero? A ese poder discrecional, a esa tramitología interminable y a ese poder que tiene un burócrata de ventanilla para echarnos a perder la vida, quebrar nuestros negocios y hacernos la vida de cuadritos. Entonces, si bien es cierto, es importante que haya persecución penal, es importante también que se tome la otra parte, que es eliminar, reducir esa fuente, ese origen de la corrupción. Por otro lado, y sé que no suena popular, pero al final no se trata de ser popular o no, sino de hacer lo correcto, y es ir eliminando estos programas sociales que también han servido para coludirse y hacer compras sobrevaloradas, comprar materiales que no son los que cumplen las características, y con esto viene la sobrevaloración, como frijol con gorgojo, por ponerles un ejemplo, y que después, pues cuando se reparten, pues resulta que si estamos en época electoral, pues se reparten con la fotografía del candidato de turno. No olvidemos lo que sucedió con varias bolsas de alimentos que se estuvieron repartiendo y resultó que tenían la cara o la imagen de diputados distritales. Así que si queremos realmente combatir eficientemente la corrupción, hagamos que en un futuro pues se baje la cantidad de trabajo que tiene el Ministerio Público en cuanto a casos de corrupción, porque hemos cerrado esas fuentes de corrupción y esas estructuras se han eliminado, se han desarticulado, no solo en sus operadores, o sea, no solo en quienes han llenado esa estructura, sino en quienes, sino que en sí la estructura, ese mecanismo de corrupción se ha eliminado. Así que esto es parte de lo que se estuvo platicando en este bueno, esto es lo que yo digo, pero aparte fue lo que se platicó en este tercer encuentro ciudadano, donde pues Dionisio Gutiérrez le pidió al presidente que dejara de avergonzar a Guatemala y que pues ya no fuera, que no fuera ridículo en algunas de sus declaraciones. Y otra noticia desafortunada, que va muy acorde al programa que hicimos el lunes. Si usted lo recuerda, hablamos el lunes acerca del control de transporte pesado y hablamos del transporte público también. Hablamos con el jefe de comunicación del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Hablamos con el abogado Estuardo Oliva y hablábamos respecto a cómo se podía. Ya había habido una tragedia el jueves pasado, todas las tragedias que se han venido dando y cómo se podía lograr evitar esto y cómo podíamos empezar a generar esa cultura vial, pero también ese respeto a las leyes, pero también leyes que fueran lógicas, leyes que fueran claras y que tampoco hubiera un abuso de poder en esa aplicación de leyes. Y hablábamos de simuladores y pareciera que ese tema pues quedó muy en terrenos arenosos o nebulosos, porque más que tener un camión, al final, imagínese tener un simulador en el cual las personas que optan a este tipo de licencias profesionales, pues demuestren a través de ese simulador que pasaron la prueba,
que ese documento o esa información quede grabada por cierto tiempo para que en caso de algún accidente o en caso de alguna duda en cuanto al otorgamiento de esa licencia, pues no depende solo de la evaluación de una persona, sino también de la evaluación de esta persona y lo que dice la máquina. Es como pues hacerse un examen de sangre y si uno tiene la hemoglobina baja, o sea, está anémico, pues ahí no hay para dónde. Aunque el doctor lo vea a uno rozagante y primoroso, si los resultados dicen que uno no está bien, pues hay dos opciones. Se vuelve a hacer el examen o se le hace caso al examen. Así que esto viene a cuenta que nuevamente, otra vez, una vez más y desafortunadamente, como decimos nuevamente y decimos una vez más, nos acostumbramos, pero no debería ser así. ¿Y a qué me refiero? A que otra vez un accidente, esto en rumbo a Esquipulas, 3 personas murieron cuando el bus en el que viajaban en una peregrinación, pues volcó en el kilómetro 135, esto en la ruta hacia Ciudad Pedro de Alvarado. Desafortunadamente, dentro de las víctimas, de estas 3 víctimas, dentro de las víctimas hay 3 fallecidos, un niño de 4 años, un joven de 18 y una mujer que no ha sido identificada, que falleció cuando era trasladada a un hospital. Y además, pues otras 20 personas también fueron trasladadas a hospitales con heridas graves. No se sabe todavía las causas del accidente, solo se sabe que se volcó el vehículo, perdió el control el conductor y volcó por la carretera. Otra vez, una vez más, otro accidente. Y uno diría, pues, y llegamos al punto, no sé ustedes, pero llegamos al punto de decir, bueno, por lo menos solo fueron 3. Así como cuando decimos, ay, por lo menos no te lastimaron. Te robaron el celular, te amenazaron, te pusieron la pistola, pero por lo menos no te lastimaron. Cuando no debería pasar eso. Pues desafortunadamente sucede y pues acá sucedió en horas de la tarde. Este bus volcó y desafortunadamente fallecieron 3 personas, un niño de 4 años, un joven de 18 y una mujer que no ha sido identificada. Y pues, ¿quién cree que pues se fue a informar sobre cambios en el ejército? Pues resulta que pues Jimmy Morales, en una reunión con altas autoridades, informó sobre el nombramiento del general Julio César Paz Bone como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Paz Bone sustituye a Eric Cano Zamora, quien pasa a situación de retiro después de 30 años en el ejército. Así que cambios, no solo del jefe de quien se está a cargo de Estado Mayor, de este jefe del Estado Mayor de la Defensa, sino hubo varios cambios que se hicieron en el ejército. Y además aprovechó Jimmy Morales para confirmar que el próximo 31 de marzo, cuando andemos de vacaciones, creo que es domingo, no estoy segura si es domingo, ahorita les digo, pero cuando estemos de vacaciones, Semana Santa, que algunos salen, otros no, pero pues el ejército se retira y se cumple el plazo con el cual se había ofrecido que el ejército se retira de las calles y por consiguiente ahora es la Policía Nacional Civil quien se hará cargo de la seguridad ciudadana. Estoy hablando del próximo sábado. El próximo sábado es el día en que se retirará el ejército de las calles y la Policía Nacional Civil asumirá la seguridad de la ciudadanía. Este es el último día y por consiguiente toda esta tarea recae en la policía. El ejército pues será reubicado en puestos fronterizos para garantizar la presencia del Estado. Estos en lugares como Petén, Verapaces, Huehuetenango, San Marcos y la frontera con Belice y El Salvador. Esto fue informado por el mandatario, el cual dice que estos 2,000 elementos que están apoyando las tareas de seguridad ciudadana pues serán retirados el próximo 31 de marzo, que sería el último día en el cual estarán patrullando. Y esto pues también nos lleva al tema de ¿está la policía preparada para esto? Hacía algunas preguntas al respecto y si bien es cierto el ejército no está diseñado para atender permanentemente la seguridad ciudadana, sí su estructura o sí están su formación
es para atender emergencias. Y la pregunta es, ¿estamos en una situación de urgencia, en una situación de emergencia? Como es muy claro cuando hay desastres naturales, en los cuales pues, el ejército es uno de los más eficientes a la hora de atender estos desastres. La pregunta es si se ha preparado a la policía para lograr estos cambios. Yo espero que sí, por el bien de la ciudad, de nosotros, de todos los ciudadanos, y porque hay muchas vidas de por medio ante esta decisión, y obviamente pues esto también va muy acorde al Plan Alianza para la Prosperidad, en el cual uno de los compromisos de Guatemala, del gobierno de Guatemala, para poder recibir financiamiento y apoyo, es que se quitarían de las calles al ejército y la seguridad ciudadana estaría a cargo de autoridades civiles. Muchísimas gracias a quienes mandan sus mensajes. Muchas gracias. Gualberto dice, no son simuladores, es examen con un camión físicamente. No hay que decir cosas que no son, y no es cultura, son leyes que tienen que cumplirse. No, lo que estoy diciendo es, y efectivamente, no se hacen los exámenes a través de simuladores. La pregunta que yo digo es, ¿por qué no hacerlos con simuladores si con los simuladores puedes poner cualquier tipo de vehículo, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de carretera y con eso evaluar a las personas? Incluso puedes grabar las reacciones físicas de esta persona al momento de estar en esta cabina de simulación. Y con esto puedes tener una evidencia grabada de cómo se desempeñó a la hora de manejar, ponerle situaciones que va a enfrentar en el día a día y con ello poder decidir si pasa o no el examen. Esto lo hablo que por qué no se hace así, porque se siguen teniendo camiones, porque al final puedes ir modificando con un simulador todas las características que quieres que tenga un vehículo. Por ejemplo, ¿qué podría simular? Podría simular que hubo un desperfecto mecánico y cómo reaccionaría esta persona a la hora de ese desperfecto mecánico. ¿Qué pasaría si se pincha una llanta? ¿Cómo la persona manejaría si se pincha una llanta? Puedes simular que hubo lluvia o que hay niebla, como sucede en algunas carreteras. A eso me refiero. No estoy diciendo que la prueba se haga actualmente así. La pregunta es, ¿por qué no se hace así? ¿O por qué no deberíamos pedir que se hiciera así con las escuelas de manejo de evaluación que son las que hacen? Según nos explicaba el jefe de comunicación del Departamento de Tránsito, nos decía que es un lugar en la cual todas estas escuelas que evalúan a los pilotos que quieren esta licencia profesional se turnan cada día para poder hacer estas evaluaciones. Lo cual, pues así está funcionando ahora, lo cual no quiere decir que no pueda ser mejorado. Así que aclaro este punto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del antejuicio. ¿Para qué el antejuicio? Cuando regresemos. Esa persona tiene que ir a los tenedores actuales de Bitcoin y convencerlo de, ok, dame tus Bitcoin, vendémelos. Y si no me gusta lo que me estás ofreciendo, te voy a pedir más. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es la minería de criptomonedas? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. Hotel Courtyard Marriott 12 y 14 de marzo, desde las 8 de la mañana. Adquiere tus entradas en Todo Ticket. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. Gracias al patrocinio de Intelab, nos encanta rodearte de tecnología. Organiza Libertópolis. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000.
De tu almuerzo, disfruta cada mordida. Nuevos sándwiches Campero. Pan brioche con una deliciosa pechuga de pollo extra crujiente o a la parrilla. Pepinillos, lechuga y nuestra única salsa Campero. Ven o pídelos al 1777. Esto es Sabor Campero. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Samboro. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! ¿Necesitas reponerte? Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Libercon de Bitcoin. Al principio te ignoran, después se ríen de vos, después te pelean y después vos ganás. Con los bancos ha pasado algo así. Estos últimos años han descubierto que el libro contable de Bitcoin tiene mucho valor para la humanidad. ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin. Este 12 y 14 de marzo, Hotel Courtyard Marriott desde las 8 de la mañana. Adquiere tus entradas en Todo Ticket. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Grafipronto de Canella. Imagina, crea e imprime. Organiza Libertópolis. Fernández Molina para poder hablar acerca de este tema, acerca del antejuicio. ¿Qué es el antejuicio? ¿Por qué surge? ¿Y por qué? La pregunta, y una de las preguntas que haremos es respecto a este antejuicio aplica a cualquier situación o a cualquier acción de las personas que tienen este privilegio, y básicamente pensando en el caso del alcalde de Patulul, si en situaciones como estas aplica también el antejuicio, y cómo entonces evitar esa percepción de algunas personas y de muchas personas que al final el antejuicio pareciera una carta blanca para hacer cualquier cosa. De eso vamos a platicar con nuestro invitado para que nos vaya ayudando a ir entendiendo este proceso. Además, más adelante también haremos un enlace con el diputado Linares Beltranena para hablar acerca de la propuesta de reforma que está haciendo en cuanto a que ya el Congreso no conozca los antejuicios antes de pasarlos al Congreso cuando le corresponde al Congreso. Muy buenas tardes, doctor Luis Fernández Molina, ¿cómo está? Buenas tardes, María Dolores, buenas tardes para usted y para su amplia e inteligente audiencia. Aquí estamos. Muchas gracias por tomar la comunicación, y me gustaría empezar hablando acerca del antejuicio y cuál es el propósito del antejuicio a la luz de lo que ha sucedido con el alcalde de Patulul, que nos hace creer que el antejuicio fuera pues una situación en la cual fuera carta blanca para quienes tienen este privilegio. Mire, a grandes rasgos y retrocediendo un poco, el antejuicio es una anomalía republicana. ¿Por qué digo anomalía? Porque la República y la República Democrática se basa en el principio de que todos los habitantes, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El antejuicio nos dice que no todos somos iguales, que hay unos que tienen diferente trato ante la ley. Se está sacrificando un principio de pureza republicana en aras de la funcionalidad. O sea, entendemos por qué hay antejuicio en la medida pues de que habría mucho hostigamiento y impedimento del ejercicio fluido del gobierno, no tanto del poder como del gobierno, y por lo tanto se le da esa capa protectora del antejuicio. El antejuicio, por lo tanto, sería inconstitucional, pero como está contenido en la Constitución, pues vale lo que llamamos los juristas antinomia, que son normas que son opuestas.
Entonces, el antejuicio es una protección especial para los funcionarios en el ejercicio de su cargo, o sea, no protege a la persona, protege el ejercicio de el cargo, en el entendido que el cargo público es de servicio a la comunidad. Entonces, para facilitar eso es que se da este beneficio del antejuicio. Entonces, entendiendo bien, y quiero ver si lo entendí bien, el antejuicio es por ejercer el cargo, o sea, en el ejercicio del cargo. Y cuando son acciones que no están en el ejercicio del cargo, por consiguiente, no tendrían esa capa protectora, por así decirlo. Fíjese que lo entiendo muy bien lo que usted está planteando. O sea, si es algo de alguna licitación o algo de alguna obra o algo respecto a algunas contrataciones que sean propias del ejercicio de el cargo, pues ahí aplicaría el beneficio del antejuicio. Pero si es algo personal, un accidente de tránsito en estado de ebriedad o este tipo de situación tan inhumana, desagradable del alcalde de Patulul, ya no es parte del ejercicio normal del cargo, ya es una actuación personal. Y por lo tanto, según esa tesis, en lo primero sí debería aplicar el antejuicio y en lo segundo no. Sin embargo, los mismos políticos que han aplicado y desarrollado el antejuicio lo han extendido, tanto para A como para B, tanto para el ejercicio normal del cargo como para actividades de tipo personal. O sea que contesto la pregunta si está planteada como tal. Así es. Sí aplica al alcalde en la medida pues de que no hay una frontera que diga hasta aquí termina la protección del antejuicio. Y por ende sí le cubriría según la doctrina, la práctica y eventualmente pues la jurisprudencia. Entonces, por lo que voy entendiendo, acorde a cómo se ha resuelto, sí aplica en este caso y habría que seguir todo el proceso de, si una vez que se decide iniciar la investigación, solicitar ese antejuicio. Afirmativo. También en la misma medida ya lo comenté de que los mismos que están en el poder tratan de cubrirse y extender la chamarra protectora lo más posible. Usted mencionó algo interesante, seguir todo el proceso, y ahí es donde los vicios y la mala práctica han envilecido el proceso del antejuicio. Realmente el antejuicio debe ser un trámite sencillo, una simple declaración, que no es una acusación inválida, que no es una acusación imaginada, que no es totalmente ilegítima, que no es tendenciosa, y punto. Aquí hemos creído que el antejuicio viene a ser una especie de primer juicio o el umbral del juicio. Un prejuicio. Realmente no tiene nada que ver. El antejuicio debería ser una declaración sencilla de que el asunto no es espurio, no es artificioso, sino que es algo que sí merece ir a un juicio. Pero no, como ya lo dije, la chamarra tratamos de estirarla hasta donde no da, pero para protegerse esta gente. Y de esa cuenta, ya el proceso de antejuicio ya no es sencillo, ya no es expedito, sino engorroso, y lo que lamentablemente lo retarda, como con varios diputados hoy día, amparos aquí, amparos allá, recusaciones al juez, y por lo tanto lo que debería ser una declaración rápida se toma meses y eventualmente años. Y respecto a ese punto del proceso que se tarda años y se puede tardar meses o años, ¿está ahora discutiéndose o se está hablando de una reforma a la ley de antejuicio? Mire, no es una reforma, es una atrocidad lo que están planteando en el Congreso de la República. Punto. Es una aberración. Como que no entendieron la lección de septiembre de 2017, como que no toman en serio a la población y a los gestores de opinión pública, como que no toman en serio a los otros actores políticos, como que les viene del norte, del arco del triunfo, y ¿qué? Realmente
si aplicara esa reforma, realmente la situación sería grave para el país, porque para que procediera un antejuicio, el más simple antejuicio, tendría que ir al Congreso y con una votación calificada, o sea que 105 diputados deberían votar que sí al lugar antejuicio, y si no llegan o si no votaron, no importa, para que proceda el antejuicio debe haber, según la reforma, 105 votos. ¿Qué quiere decir? Que es un manipuleo, una prostitución jurídica del proceso penal. Realmente nos vendría al suelo. En parte me preocupa, y me preocupa mucho por el hecho de que quieran manosear así las leyes, la justicia, y burlarse del Estado de Derecho, de la población. Realmente me preocupa por un lado. Sin embargo, en el otro extremo no me preocupa, realmente no me preocupa, por la sencilla razón de que si emitieran esa ley en base a esa propuesta, a esa iniciativa, sería declarada inconstitucional, porque sería una abierta interferencia cuando la Constitución claramente dice que el único organismo que puede juzgar es el organismo judicial y que ninguna autoridad puede interferir con el ejercicio de la jurisdicción por parte del organismo judicial. Esto sería una burda, insolente interferencia en el organismo judicial, porque el que pasaría a juzgar realmente sería el Congreso a través de ese voto especial de 105 diputados, que cuesta mucho conseguirlo, y si no se consigue, pues sin lugar el antejuicio y se archiva. Aparte de eso, de ese bloqueo a la justicia, la reforma tiene también otros adornos que realmente molesta, y me molesta también que sean abogados los principales promotores de esa propuesta. Si vamos entendiendo, al final el proceso como está actualmente es que se llega a un juzgado a presentar esa solicitud de antejuicio. El juez determina si tiene competencia o no para conocerla. Por lo general no tiene competencia, y lo que hace es mandarla a donde corresponda. Y ahí es donde se conoce, por ejemplo, si es en caso del presidente de la República o el vicepresidente, por mencionar algunos, pasa a la Corte Suprema de Justicia, quien conoce y lo remite al Congreso. Ahora lo que están diciendo con esta reforma, si voy entendiendo, es no importa a quién se solicita el antejuicio, no importa si es al alcalde, si es a un ministro, si es al presidente, todo iría al Congreso. Exactamente, así es. El primer filtro, el primer colador, el primer tamiz de cualquier proceso contra un funcionario de los que gozan antejuicio es el Congreso. Ahí es donde digo que hay una marcada bloqueo, no interferencia, un bloqueo del principio constitucional de que toda la administración de justicia corresponde al organismo judicial y no ninguna autoridad o poder puede interferir con eso. Y aquí lo que está haciendo es precisamente eso. Al día de hoy tenemos la ley de antejuicio, que es el decreto 85 del año 2002, que vino más o menos unos 17 años después de que la Constitución habló de antejuicios, que lo habla muy mal, con poco detalle técnico la Constitución. Por un lado habla de antejuicio, otro lado de inmunidad. Para otros funcionarios habla de prerrogativas. Y algo interesante, para el presidente de la República, que debería estar esta disposición de que goza de antejuicio en el artículo 182, sencillamente no lo dice. En ninguna parte dice en forma directa que el presidente de la República goza de antejuicio. La referencia más cercana es cuando ya habla 5 artículos adelante del vicepresidente, que gozará de las mismas inmunidades del presidente. Pero uno regresa, ¿y cuáles tiene el presidente? O sea, errores técnicos en la redacción de la propia Constitución de la República. Por eso se emitió, en los primeros 15 años de la Constitución, se aplicaban 5 artículos de la ley del organismo ejecutivo y una que otra de la ley de probidad.
pero aún así no estaba articulado el procedimiento, el mecanismo para desarrollar aquello que dice la Constitución, confusamente y con términos variados, pero lo dice. Entonces hay que desarrollarlo. Y como no había un mecanismo concreto, se creó la ley 85-2002, donde claramente tiene un procedimiento interesante. Y el procedimiento es, usted bien lo dijo, un juez recibe una denuncia y en ese momento dice, al abrir el expediente, ¿quién es? El alcalde tal, no, cierro el expediente. O tal y tal, el diputado tal, o el juez tal. En ese momento, yo juez, me inhibo, ya no sigo adelante. Lo remito a la Corte Suprema. Otro comentario, porque aquí hay para hablar muchísimo y compartir con el auditorio muchísimo, porque la ley en materia de juicios dice jueces. ¿Qué jueces? ¿Qué jueces? Y la Constitución también habla de, en general, magistrados y jueces, pero ¿qué jueces? Digamos, jueces municipales, jueces, la Junta Nacional de Servicio Civil, que es una instancia como de apelación, como sala, también son jueces, y así tenemos en muchos casos ¿quiénes son jueces? Las salas militares son jueces o no son jueces, los comandantes de base son jueces al aplicar sanciones o no. Nos deja esa primera duda, pero regreso al trámite. El juez, en el momento que sabe que tiene eso, lo remite a la Corte Suprema, y la Corte Suprema va a establecer que a qué tribunal, entre comillas tribunal, instancia, más bien le corresponde conocer de esa acusación. En ese momento la Corte Suprema lo remite, si es a una sala, si es un alcalde le corresponde una sala de apelaciones, si es tal ministro le corresponde al mismo Corte Suprema, si es contra el presidente de la República, vicepresidente, PGN, procurador, mandémoslo al Congreso de la República. O sea, básicamente la Corte lo divide en 3 paquetes, según el nivel de jerarquía, de importancia del funcionario señalado. Ahora, antes la Corte solamente recibía el expediente, lo ponía en una caja de cartón o lo cerraba con aquellas cáñamos, con aquellas pitas de cáñamos, y ¡pum!, lo recibo y lo mando, ni lo abro. Vino la Corte de Constitucionalidad y dijo, no, Corte Suprema, ustedes no están actuando bien, no son meros mensajeros, delivery, office, no, ustedes antes de enviarlo al Congreso, vean si hay mérito en la acusación, o sea, si hay mérito que valga la pena enviarlo al Congreso. De hecho, eso convertía a la Corte Suprema en un primer colador, porque si no lo mandaba al Congreso, hoy se acababa el asunto. Pero el Congreso dijo, no, Corte, ustedes deben revisarlo, perdón, la CC debe revisarlo y enviar al Congreso. El Congreso dijo, no, porque nos están quitando atribuciones. Nadie dice que la Corte Suprema deba ponerle un fin a la acusación diciendo que no lo envía al Congreso porque no es meritorio. Eso déjemelo a mí. Yo, Congreso, déjemelo a mí. Eso es parte de los problemas que hay en la poca definición de la ley, a pesar de que se hizo un intento por ser más articulada. Ahora, lo que se pretende es que el juez, en el momentito que tiene un conocimiento contra un funcionario que goza de antejuicio, ¡pum!, manda a traer una de estas empresas de mensajería, por decirlo, ni siquiera pasa a la Corte Suprema, de una vez en paquete, que se vaya a la 9ª Avenida, al Congreso. Y el Congreso pues ya sería el que decida. Como dije, es una barbaridad, es una aberración y no es ese realmente el espíritu del antejuicio. Pues muchas gracias, y quedan, como usted bien lo dijo, quedan muchas preguntas y mucho tema de qué hablar, porque otra de las preguntas que surge es respecto a
si el Congreso entonces, o si esta modificación que pretenden hacer fuera en el sentido de todo aquello que corresponde al Congreso no pasa por la Corte Suprema, ¿esto seguiría siendo válido o se siguen quitando esos pesos y contrapesos tan importantes en los gobiernos? Mire, con la ley actual sí está, pero no está definido, en el sentido que la Corte de Constitucionalidad es la que decide. Sí, le toca al Congreso, porque eso dice la ley de antejuicio, punto. Lo debe revisar la Corte Suprema o sencillamente debe hacer el trabajo de mensajería y solo enviarlo. Ahí es donde hay una de las tantas dudas. Usted bien dijo, hay muchas dudas. Otra duda es, una cuestión es formular acusación contra un funcionario que goza de antejuicio, pero otra diferente es promover una investigación o extender una investigación que derivó de otros casos. Porque, a mí no me pueden investigar. Un momentito, no te pueden acusar, pero investigar, ¿por qué no? Y ya de la investigación determina. Es más, lo que enriquece al que va a conocer el antejuicio, lo que enriquece es la investigación. Entonces, ¿por qué están bloqueando la investigación? Y como digo, el antejuicio cubre al puesto. Si una persona dice renuncio al antejuicio, no es problema suyo, señor. Usted es ministro o es diputado, no, usted no puede renunciar, porque a quien estamos protegiendo es al cargo, no es a usted como persona. Y otra cosa muy importante, que parece que estos señores que temporalmente ejercen el poder, es que el antejuicio termina cuando termina el cargo. Y otra atrocidad que pretenden con la nueva ley, con la reforma, es que el antejuicio integra cosa juzgada. Ya no se le puede, cuando termine y entregue su puesto de diputado, ya no, en el 2020 ya no se le puede juzgar, porque en el 2018 se determinó que no. Esa es una monstruosidad, pues, por favor. O sea, qué bueno que se esté divulgando esto para darlo a conocer a la población. Pues muchísimas gracias por haber tomado la llamada y gracias por aclararnos estas. A usted, María Dolores, y un saludo a toda su amplia audiencia y que tenga muy feliz noche. Igualmente, buenas noches. Gracias. Platicábamos con el doctor Luis Fernández Molina respecto a qué es el antejuicio, por qué existe, y hablábamos en el caso específico de Patulul, y hablamos también del alcalde Edgar José García Monroy de Patulul, y si aplicaba este antejuicio. Nos explicó el por qué sí se ha extendido, y en lo personal considero que indebidamente, y hablamos de estas modificaciones que se pretenden hacer a la ley del antejuicio. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con el diputado Fernando Linares Beltranena respecto a estas modificaciones. Regresamos. Libercon de Bitcoin. Al principio te ignoran, después se ríen de vos, después te pelean y después vos ganás. Con los bancos ha pasado algo así. Estos últimos años han descubierto que el libro contable de Bitcoin tiene mucho valor para la humanidad. ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin. Este 12 y 14 de marzo, Hotel Courtyard Marriott desde las 8 de la mañana. Adquiere tus entradas en Todo Ticket. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Grafipronto de Canella. Imagina, crea e imprime. Organiza Libertópolis. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus.
Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000. Libercon de Bitcoin. Al principio te ignoran, después se ríen de vos, después te pelean y después vos ganás. Con los bancos ha pasado algo así. Y después, estos últimos años, han descubierto que el libro contable de Bitcoin, que se llama blockchain, tiene mucho valor para la humanidad. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Para qué sirven? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin, este 12 y 14 de marzo. Hotel Courtyard Marriott, desde las 8 de la mañana. Adquiere tus entradas en Todo Ticket. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Cervecería Centroamericana. Organiza Libertópolis. Saludos, esto en zona 5. Saludos hasta allá. Y tengo en línea al diputado Fernando Linares Beltranera para hablar acerca de esta reforma que se está proponiendo a hacer cambios a la ley de antejuicio. Muy buenas tardes, bueno, ya casi noches. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas de Libertópolis. Gracias por haber tomado la llamada y me gustaría que nos contara un poco acerca de qué se trata esta modificación, porque lo que ha salido en la prensa y lo que tenemos es acerca de la modificación en la cual los antejuicios, en lugar de conocerlos como están actualmente, todo iría al Congreso. ¿Esto es así? Así es. Parcialmente. Mire, todos conocen que el antejuicio es una protección, es un filtro que tenemos los diputados, los alcaldes, los ministros, los jueces, los magistrados, para que todos se protejan de lo que sería un incesante acoso en tribunales, en el Ministerio Público, y puedan desarrollar su trabajo. Pero el antejuicio se puede quitar, se puede remover, y hay en la Constitución de la República 3 organismos que son los encargados de conocer antejuicios: la Corte Suprema, Salas de Apelaciones y el Congreso. Por ejemplo, la Corte Suprema conoce las denuncias contra diputados, las Salas de Apelaciones conocen las denuncias contra los alcaldes, y el Congreso de la República conoce las denuncias contra los magistrados, jueces, PDH, Procuradora General de la Nación, Fiscal General, etcétera. ¿Por qué es así? Para que haya equilibrio. ¿Qué ha estado pasando desde el 93 a la fecha? La Corte Suprema ha conocido todos los antejuicios. Algunos los rechaza y otros los manda a donde corresponde. Y eso ha sido con una intención política, creando un desbalance en la República de Guatemala. Lo que esta ley pretende es que, de acuerdo con la Constitución, el juez que recibe una denuncia ya no lo manda a la Corte Suprema con un filtro previo,
que no está en la ley ni en la Constitución, sino que lo manda directamente al órgano competente a quien le corresponde declarar si se quita o no el antejuicio. Es decir, se quita este antejuicio que ha venido utilizando la Corte Suprema por una sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, legislamos de acuerdo con la Constitución. Entonces, ¿no es el Congreso el que va a conocer todos los antejuicios? No podría. Es que esa es una de las primeras preguntas, porque si yo sé. Si hay un desbalance con la Corte Suprema de Justicia conociendo todos los antejuicios, lo mismo sucedería si lo pasamos al Congreso. Tiene toda la razón, pero eso jamás lo hemos propuesto, esto lo están diciendo algunos, sobre todo los que pretenden satanizar esta iniciativa para beneficios propios. Lo que hacemos es precisamente todo lo contrario, dejar las competencias tal y como están, no solo en la ley de antejuicios, sino que en la Constitución misma. Para los lectores que son muy asiduos, estudiosos, les digo, la Constitución es el artículo 165, 165 literal H. Ahí van las competencias y verán que con eso no se ha cumplido en los últimos aproximadamente 10 o 15 años. Es decir, la Corte Suprema ha estado recibiendo todos los antejuicios, algunos los tira al ruedo, como es el Congreso, lo que va contra el presidente y ministros de Estado, y las personas a quien quiere proteger los barre abajo de la alfombra de la impunidad. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso va contra el principio del balance, el equilibrio, los tres poderes que creamos en la Constitución del 85 y que quedaron también en la ley de antejuicio. Salas de apelaciones, Congreso y Corte Suprema de Justicia. Ninguno tiene preponderancia sobre otro, sino que eso es lo que permite el equilibrio. Pero mire, tiene unas otras bondades esta iniciativa de ley. Dice, por ejemplo, que cuando se conoce un antejuicio, en lugar de dejarlo en un limbo, en que se puede llamar al pleno en cualquier momento, y eso servir para un chantaje a las personas cuyo antejuicio conoce el Congreso, ese antejuicio, si no pasa, se archiva, dando certeza jurídica. Entonces, mire, la ley de antejuicio tiene una serie de innovaciones y todas son positivas. Pretendemos la República. Dentro de estas innovaciones que usted menciona, y nos gustaría que lo vamos a estar llamando posteriormente para que nos envíe una copia de esta propuesta, dentro de estas innovaciones se está dejando muy en claro que el antejuicio aplica solo a las actividades en la función del cargo y no sucedería como está sucediendo con el alcalde de Patulul. No. ¿Por qué no incluye eso si es algo muy importante y eso evitaría el abuso que se ha hecho del antejuicio? El antejuicio sigue para las mismas personas que lo tienen actualmente. Pero mire lo que podría hacer ahorita con el alcalde Patulul. Llega a una sala de apelaciones, ¿quién va a considerar si pero quita el antejuicio? Pero ¿por qué debería llegar a una sala de apelaciones un antejuicio si por lo que se le quiere juzgar es por una acción que no está dentro de las funciones de su cargo? O sea, no debería ese abuso, bueno, no, porque sí está en las funciones, porque parece que había una relación laboral entre el alcalde y la víctima, y no solo eso, sino que había una relación de poder, y eso se llevó a cabo en la alcaldía, o sea, hace un abuso, pero dentro de las funciones del alcalde. Pero dentro de las funciones, pero aquí mi punto es que si queremos innovar y si queremos mejorar el antejuicio, creo que una de las partes muy importantes y para todos los ciudadanos es que nos quede claro y en especial a los que ejercen el poder, que el antejuicio que es para las funciones, no para cualquier cosa que se les ocurra hacer, como manejar ebrios, como atropellar personas o como abusar de personas como este joven, porque eso no es para lo que fueron electos o para lo que están desempeñando un cargo. Y creo que ahí sería innovador
si quedara muy en claro esa parte. Sí, pero ¿quién determina eso? Quien determina eso es la entidad que conoce el antejuicio. Y en este caso, el alcalde, por ejemplo, la sala de apelaciones determinaría que no es ni ilegítimo, ni espurio, ni político, sino es enteramente un acto criminal y por lo que tanto le remueven el antejuicio. Es que si no fuera así, se prestaría para que le removieran el antejuicio a todos por razones políticas. Mire, lo importante de esta denuncia contra el alcalde es que no va a ir directamente a la sala, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema podría decidir rechazarlo in limine. Eso sería totalmente perverso. Para evitar acciones como esas, es que yo sugiero una iniciativa que se mande directamente al órgano competente, que va a ser una sala de apelaciones. Por cierto, saben los radioescuchas que nos dijeron hoy en la Comisión de Derechos Humanos que ese video que se filmó supuestamente en la alcaldía de Patulú es de un hecho que ocurrió hace más de 2 años. Bueno, yo creí que era reciente, esa parte es entre paréntesis. Claro, pero al final también las declaraciones que dio en un medio local eran recientes. Pero, en fin, esto tendrá que el Ministerio Público hacer la investigación. Desafortunadamente, nos quedamos con la sensación que el antejuicio, por el abuso que ha habido de esto, se convierte en impunidad. El tiempo se me ha acabado y quiero agradecerle. Lo vamos a estar llamando nuevamente y le vamos a solicitar esta reforma que ustedes están proponiendo para entonces analizarla y ver cuáles son esas bondades de las que usted habla. Y ver también la innovación y si se quedaron cortos en cuanto a definir y acotar el antejuicio, porque creo que hay que definirlo y acotarlo. Tiene toda la razón y a eso se refiere mi iniciativa. Yo le mando un saludo a todos los oyentes de Libertópolis y mire, yo tengo un lema que lo digo en el Congreso, se lo dije al comisionado Iván Velázquez: ¡viva la libertad! Así es, y también que viva ese gobierno limitado y el poder limitado, para poder nosotros, los ciudadanos, vivir en libertad. Muchísimas gracias. De nada, buenas noches. Buenas noches. Tuvimos al diputado Fernando Linares Beltranena, con quien estuvimos hablando acerca de las modificaciones que se pretenden hacer, que se quieren llevar al Pleno para discutirlas en la ley de antejuicio. Vamos a ir al corte y quiero agradecerles a todos quienes compartieron nuestra transmisión y muchas gracias a quienes estuvieron pendientes de ella. Que tengan una excelente noche y para quienes van por el tráfico, pues pasen y tienen el encargo de pasar por el pan, pues pasen a la San Martín, aprovechen y disfruten de la excelente panadería que hay en la San Martín. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias.